Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Wondercasting, bienvenidos al Estadio Antonio Fernández Marchán para la disputa de una nueva jornada de fútbol playa. Esta vez en segunda división, esta vez en femenino, esta vez la jornada número 4 va a ser testigo. Y además este escenario de lo que va a ocurrir a partir de las 5 de la tarde. Vamos a tener varios partidos muy interesantes, empezando por este, con el Club Deportivo Barriada La Playa y con el Club Deportivo Fútbol Fran Mejías sobre la arena, en este caso de Guadalcacín, en la que veremos pues sin duda un partido de mucha altura. Los dos equipos que ya se encuentran preparados para la disputa de los primeros 12 minutos que vamos a tener en danza, los primeros 12 de esta jornada número 4. Hay que recordar que hubo un parón con respecto a la semana pasada por la Eurowinners, en la que el conjunto de Melilla se proclamó por tercera vez campeón de esta competición a nivel europeo, situándose en la primera posición del ranking. Pero eso ya es otra historia y eso ya pertenece al elenco de los equipos que están en primera división y en el que, pues, evidentemente en este grupo quieren intentar lograr ese hito de poder conseguir ascender hacia la máxima categoría y estar entre los mejores la temporada que viene. Vamos a ver, porque ya va a arrancar el partido, está ya todo preparado para que eche a rodar la pelota, para que ya se ponga en funcionamiento el encuentro. Ahora presentaremos a los dos equipos que van a competir en este caso. Mientras tanto, ya se posicionan para la disputa de los primeros minutos. Enseguida va a arrancar el primer tiempo, enseguida se va a poner la pelota en funcionamiento, enseguida va a arrancar, pues aquí comienza la jornada 4 de la segunda división femenina, con esos primeros acercamientos, con esa primera pelota que directamente llega hacia la parte contraria. Ahí tenemos ya, como hemos dicho antes, presentes a los dos equipos, intentando realizar esos primeros avances. La pelota que termina directamente en esa posición en la que el disparo pues se marcha finalmente desviado. Vamos a tener finalmente saque de puerta. Será favorable para Barriada La Playa, para el equipo perteneciente, y como ya se aprecia en pantalla, viste con esa equipación característica de color blanco con las mangas de color verde. Mientras que Fran Mejía decide utilizar esa equipación de color azul con pantalones amarillos. Enseguida, como hemos dicho antes, vamos a presentar a las protagonistas, pero aquí tenemos la primera ocasión, el primer disparo. Termina la pelota dentro de la portería. Es el primer gol de Barriada La Playa. Un gol muy importante que sin duda las posiciona por el momento por delante en el marcador. Ahí lo vemos. Vamos a apreciarlo en la repetición, cómo ese recorte le permitió que la pelota pues acabara dentro de la portería. Tenemos ya el primero. Barriada La Playa 1, Club Deportivo Fran Mejía 0. De nuevo puesta a punto. Esta vez con este primer gol que la sitúa por delante. Si echamos un vistazo a la clasificación, Barriada La Playa ocupa la cuarta plaza con 6 puntos, 3 partidos ya jugados. Hay que recordar que en esta competición no se ha presentado el equipo de Cultural Azaco Motril. Se retiró a las primeras de cambio, por lo que son 9 equipos los que participan en este grupo B. En el grupo A tenemos a otros tantos que van a también competir por el ascenso y que también se la están jugando a lo largo de esta tarde de viernes en la playa de Calarreona, en Águilas, en la región de Murcia. Oportunidad que finalmente termina en dominio del Puerto de Santa María para Barriada La Playa. Ahí tenemos la pugna entre las dos futbolistas. Ella será Lara y la otra Lilia Cremers. Va a ser la encargada de poner el balón en movimiento.
bote finalmente le favorece a la portera, que logra atrapar la pelota. Alicia Pérez decide ponerla arriba, buscando la oportunidad de poder sorprender en primera instancia. Ya lo había hecho en primer lugar Barriada La Playa, como habíamos comentado anteriormente. Servicio hacia el primer palo. Al final no tiene más remedio que volver a mandar la pelota atrás hacia la guardameta, que decidió otra vez establecer ese balón en largo. Mantendremos el saque de portería. Ya jugando Fran Mejía por medio de Jordán. Sin embargo, ha conseguido recuperar finalmente la pelota Marta Garrido para echar la pelota arriba. A la media vuelta, otro disparo más. Acabó finalmente en los dominios de la portera del combinado de Club Deportivo de Fútbol Fran Mejía. Y aquí llegan, como ya estamos viendo constantemente, esos intercambios de golpes por parte de los dos equipos, que pone de manifiesto la intensidad y sobre todo las ganas que tienen ambas plantillas a la hora de poder afrontar los partidos. Aquí tenemos esa ocasión que podría haber terminado dentro de la portería. Salida de presión por parte de Club Deportivo Fútbol Fran Mejía desde las posiciones más atrasadas, pero sacará finalmente de banda y la pondrá en juego el conjunto que en este partido, por la disposición en el terreno de juego y sobre todo por el marcador, actúa como visitante. Aunque los dos se podría decir que juegan como locales junto con Guadalcacín. A la contra, ahí tenemos la oportunidad que pretendía establecer el equipo de Barriada La Playa. Saque de banda. Decide ponerla hacia el segundo palo. El envío de Marta Garrido tenía bastante peligro, pero un poquito más la creencia y la fe de las jugadoras que intentaban entrar desde atrás. Saque de portería, ser María Vega, la portera que ocupa en esta primera parte la posición debajo de los palos para el equipo de Club Deportivo Fútbol Fran Mejía. Dando de nuevo un vistazo a lo que es la clasificación, ya hemos dicho que tenemos partidos muy interesantes y que van a ser trascendentes a lo largo de esta tarde sobre este estadio municipal de Guadalcacín. Ahí vemos la oportunidad, ahí veíamos el avance por parte de Marta Vidal desde el perfil izquierdo. Genera finalmente el saque de esquina. Ya preparadas para poder jugar esa oportunidad. Primer palo, recupera la pelota el combinado de Barriada La Playa. Sale al contraataque, parte derecha, el envío hacia casi la zona de castigo. Le ha permitido replegar rápido a Fran Mejía. Sin embargo, mantienen esa astucia y mantienen las opciones intactas a la hora de seguir generando las ocasiones. Por el momento atrás, y además se acusa sobre todo lo que se juegan estos dos equipos en la clasificación, porque uno es cuarto, el otro es quinto. La distancia es de tan solo 3 puntos. Y la ventaja que tiene Fran Mejía con respecto a Barriada La Playa no es de otra que de tener un partido menos en su casillero. Eso es lo que le puede permitir poder igualarse en ventaja en el marcador. Ahora se equivoca a la hora de realizar la entrega hacia atrás Marta Vidal. Ahí lo vemos. Las intenciones fueron buenas, pero no lo suficiente. Nos posicionamos a la hora de ver qué es lo que ocurre en el saque de esquina hacia el primer palo. La pelota viajaba. Consigue recuperar la pelota Barriada La Playa por medio de Desiré. Se asociaba atrás con Alicia Pérez. Decide patearle y mandarla hacia la otra portería. Va a sacar de puerta, la va a poner en funcionamiento el conjunto natural de Chiclana de la Frontera de Cádiz. Los equipos gaditanos. Podría decirse así como una especie de derbi en Guadalcacín. Localidad que hoy testifica lo que va a ocurrir en esta jornada número 4 y lo que están haciendo estos dos equipos. Encabeza por el momento la clasificación, lo iremos recordando a lo largo de la tarde. Aguadulce Polideportivo, el equipo almeriense,
está en lo más alto de la tabla, perseguido por el conjunto sevillano de Club de Fútbol Femenino Ciudad de Dos Hermanas, a una distancia de 2 puntos. De hecho, todo depende de lo que ocurra en esta cuarta jornada. Allá va el saque por parte de la portera, por parte de María Vega. Intentó jugarla arriba, el disparo de Chilena acaba en las manos de Alicia Pérez. Vuelta a empezar para las jugadoras de Barriada la Playa. El envío en largo llegaba hasta la parte contraria del terreno de juego. Sin embargo, se escapó más allá de los límites de color azul que marcan donde se está desarrollando completamente todo. Lleva la pelota para la portera. Jugaba Alicia Pérez arriba. El recorte fue suculento, cerquita de la línea de fondo. Se sacaba el disparo debajo de la manga con la intención, con la firmeza de intentar sorprender a la portera. Lo vemos en la repetición, cómo se marchó de su par Nazaret López. Y al final tuvo la sangre fría para poder encontrar un posible hueco en el que le podría haber generado una oportunidad de suma importancia a las jugadoras de Barriada la Playa. Ya con el saque de puerta. A tan solo 3 minutos y 25 segundos de llegar al final del primer periodo de los 3 reglamentarios. El partido ha empezado sin duda con muchísimo ritmo, este encuentro que nos está regalando sobre todo mucha intensidad desde el principio, desde los primeros minutos. Se nota que estos dos equipos han llegado muy rodados a lo largo y ancho de los entrenamientos esta semana por el hecho de ese parón por la Eurowinners femenina. Además con sabor español. La victoria por tercera vez consecutiva de Melilla ante un recién ascendido que también hacía actos de presencia en competición europea. Lo vemos. Ese balón en largo que acaba finalmente con saque de esquina. Buscaba un posible envío hacia el segundo palo Nazaret López. Y finalmente vamos a tener saque de banda. Directamente la pone con el pie, jugando arriba. Esa Barriada la Playa en la que el equipo que recupera la pelota y que inicia sus incursiones, que inicia su ataque por medio de Nazaret, que se saca el disparo. Al final tuvo que intervenir y cortar ese peligro María Vega. Turno ahora para la contra de las futbolistas de Fran Mejía. Envía hacia el segundo palo. Entraba con mucha velocidad Lucía Cebada para poder empujar la pelota. Sin embargo, no tiene más remedio la guardameta que hacerse con el dominio de la pelota. Lo hemos dicho, juego muy rápido. Pasamos de una ocasión como la que estamos viendo en repetición, como es la de Nazaret López, y sobre todo la parada espectacular de María Vega, a esa incursión por parte de Fran Mejías hacia el segundo palo, que ha podido acabar con el empate en el marcador. Poco a poco ya estamos viendo también las sustituciones dentro del terreno de juego, que le permiten dar un cierto soplo de aire fresco a ambos equipos. Y sobre todo al equipo entrenado por José Manuel Rincón, le va a dar suma importancia a la hora de permutar jugadoras para poder afrontar este durísimo partido de segunda división. La pelota viajó atrás, el pase de Marta Vidal, juega arriba. Llega el turno para Pia, esa pelota se escapa directamente por el costado. Todo acaba definitivamente con saque de banda y con balón favorable para las jugadoras del equipo de Chiclana de la Frontera. Ya va Martina Sánchez. Se equivoca en la entrega de la pelota. 14 segundos antes de llegar al final del primer periodo. Ahí buscaba ese envío en largo. 8 segundos. Estamos a punto de llegar al final de la primera parte. 4, 3,
muy poquito queda, quieren aprovechar sus oportunidades. Pues aquí llegamos al final del primer tiempo, pausa de 3 minutos y enseguida regresamos con la segunda parte entre Barriada La Playa y Club Deportivo Fútbol Fran Mejías. Fran Mejías chiclanero por 1-0, de momento vale el gol de Bertón. María Bertón, que ha marcado el único gol hasta el momento de esta primera parte, de este primer periodo de 12 minutos. Ahora tenemos Pues aquí estamos ya preparados para el inicio del segundo periodo. Las protagonistas que ya se posicionan sobre la arena, sobre este estadio municipal de Guadalcacín para la disputa del segundo periodo, para la disputa de los segundos 12 minutos, para llegar a lo que es el intermedio de este partido, que por el momento se salda con victoria para Barriada La Playa y con una goleadora, con María Bertón como principal protagonista. Es la que por el momento hace que este conjunto natural del puerto de Santa María de Cádiz pues sea la cabeza visible de este partido y la que va a poner el balón en funcionamiento sobre la zona cero. Allá va el disparo, se estrella directamente contra la barrera formada por el equipo de Fran Mejía. Pelota atrás, directamente para la guardameta, directamente para la portera Martina Sánchez. Ahora para las jugadoras de Fran Mejía. El avance se prolonga por la parte izquierda del terreno de juego. Es Lila Cremers la que inicia esa incursión. Terminaba la pelota en el primer palo, en las manos de Martina Sánchez. Quería jugar hacia arriba, pero no le quedó más remedio al conjunto de Fran Mejía que ponerle. No podemos hablar aquí de tranquilidad y de pausa al ritmo del juego, porque la situación que tenemos ahora mismo sobre la arena, sobre
este estadio municipal de Guadalcacín no es otra que la velocidad a la que intentan llegar a toda costa hacia la parte contraria. Tenía la pelota María Vega. El disparo se marcha por encima de los 3 palos. Va a ser saque de portería. De hecho, María Vega no es Martina Sánchez, la que había controlado la pelota. Nos percatamos de esa última acción. Y ahí lo vuelve a intentar una vez más. Barriada la playa. Se escapa la pelota por la línea de fondo. Estoy echando un vistazo sobre todo a la tabla de goleadoras que acusa por el momento esta segunda división femenina, este grupo B, en el que si nos fijamos en la máxima goleadora de Barriada la Playa tendríamos que ponerle el ojo ahora mismo con su 5.º tanto encima de la mesa, María Bertón, que es la jugadora que consiguió abrir la lata en esta primera parte, la que podría hacer que cambien muchas cosas en este partido. Ya con el saque de banda. Se posiciona para defender Barriada la Playa. El servicio de Fran Mejía hacia el segundo palo. La pelota que llega hacia el conjunto gaditano para realizar la contra para el de Puerto de Santa María. Las de Chiclana de la Frontera lograron atrapar la pelota. La Natalia Pérez, la que jugaba atrás. A las manos directamente de María Vega. Juega con María Leal. Le buscó el 1 contra 1, le buscó esa oportunidad para poder regatear, pero no tiene más remedio que sacar un disparo que se marcha por encima de los 3 palos, probando oportunidades una y otra vez el equipo de Fran Mejía hasta dar con la tecla para evitar el dominio total y absoluto de este equipo, que por el momento, aunque la distancia sea de tan solo un gol, pues hace que las cosas estén encima de la mesa y muy favorables para las del Puerto de Santa María. Pelota que llegaba atrás hacia Martina Sánchez. El pase fue por parte de Lorena. A las manos de la portera, a las manos de María Vega. Que juega en corto con Marta Vidal. Decide buscar su oportunidad hacia la parte contraria. El pelotazo largo. No inquieta del todo a la portera, no inquieta del todo a Martina Sánchez. Volverá a ser la encargada de poner la pelota en juego. Con la intención de poder jugar arriba. Interviene también Natalia Pérez para poder cortar la pelota. Es Lila Clemers la que toma cartas en el asunto. Se saca un disparo. No logra parar la pelota. El golpeo para adentro. Gol. Termina la pelota dentro después del rechace por parte de la portera de Martina Sánchez. María Leal aprovecha la situación y logra empujar la pelota adentro. Previo toque, ahí lo vemos, el disparo desde lejos tenía muy buena amiga y aquí estaba la segunda oportunidad que ha sabido aprovechar a la perfección para mandar la pelota al fondo de la portería. Por el momento, las situaciones de empate entre Barriada la Playa y Club de Fútbol Fran Mejía. Buscaba la réplica rápida con ese disparo que se marchó por encima de los 3 palos. El golpeo fue... Intentó buscar la precisión Marta Garrido, perdón. Juega Fran Mejía. No logra mandar un pase correcto a la portera María Vega. Se marcha la pelota por encima de nuevo de los 3 palos. Probando oportunidades constantemente. Barriada la Playa para poder desequilibrar el marcador y para poder sentenciar el partido dentro
de los 3 tiempos reglamentarios correspondientes. En el caso de no ser así, nos iríamos a un tiempo extra de 3 minutos y como persista así la cosa, nos iremos hasta la zona de castigo y lanzamiento desde la zona del penalti para determinar qué equipo se asegura finalmente el punto. Ahí vemos ese pase largo, recibe María Bertón, posición adelantada, se da la media vuelta, la parada es espectacular por parte de la portera de María Vega, que logra atajar y que logra evitar que ante esa media vuelta, ante esa oportunidad de la máxima goleadora de Barriada la Playa, lo vemos en la repetición, saca las manos a relucir para poder evitar que esa pelota acabase dentro de la portería. 6-10 para la finalización del segundo periodo, del segundo acto. Tenemos saque de esquina, pelota que volaba hacia el primer palo, se desquita del balón finalmente. Club de Fútbol Fran Mejía. Llega ahora las oportunidades para el cuadro de Barriada la Playa. Jugaba arriba Martina Sánchez. Y Alejandra Pino. Posición adelantada, tuvo que intervenir finalmente María Vega. Y vuelta a la carga para Fran Mejía, para el equipo de Chiclana. Buscó su oportunidad de poder enfundar un disparo desde una larga distancia, que no le ha permitido inquietar del todo a la portera, a Martina Sánchez. Manos arriba para Alejandra Pino. Se saca el disparo, impresionante el golazo. Gol, 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 increíble. Gol, impresionante el disparo desde lejos de Alejandra Pino, que manda la pelota a la escuadra. Fíjense en esta obra de arte, con la pierna derecha, la manda hacia una posición donde no podía llegar María Vega. 2-1 en el marcador, impresionante lo que acaba de hacer la futbolista de Barriada la Playa. Y es así como se consagra el segundo tanto y el desequilibrio, algo que venían buscando a toda costa. 5-11 para que se cumpla el final del segundo periodo. Indica el árbitro. Será finalmente saque de esquina. Favorable para el equipo de Fran Mejía. Yaván planta la pelota, balón hacia el primer palo, saca el disparo desde atrás, se va a marchar finalmente. Desviado ese envío, que le permite jugar ahora otra vez hacia Barriada la Playa. Constantemente buscando sus oportunidades ahora desde la parte derecha del terreno de juego. Todo acabado finalmente con saque de banda para Fran Mejía. Por medio de Jordán. La cambió completamente hacia el perfil contrario. Y el ataque termina finalmente con saque de banda. Para que la juegue Martina Sánchez. A la hora de buscar arriba, desde lejos, para adentro, gol. Empate a 2 en el marcador. Sorpresa que se pone por delante. 2-2 Lucía Cebada. Lo que le permite, sin duda, mantener el partido igualado, mantener la contienda de las espadas por todo lo alto. A 3:32 para el final del segundo periodo. Lo vemos en la repetición. Disparo de primera. ¿Quién iba a pensarlo? Después de un envío que llegaba desde la parte contraria, pues ha hecho que veamos esto, que veamos esta igualdad. Esto es lo que caracteriza. No habíamos defraudado desde el principio. Han empezado con muchas ganas. Me da la sensación de que vamos a llegar
hacia ese tiempo extra de 3 minutos y quién sabe si al lanzamiento de los penaltis, no quiero aventurarme tampoco, pero se puede dar esa posibilidad sabiendo que están en busca y captura de los 3 puntos que les permita avanzar en la clasificación. Es Diane, se saca un disparo directamente contra el palo, me da la sensación de que había tocado previamente la portera Martina Sánchez. Ha conseguido desviar la trayectoria de la pelota, ha conseguido evitar pues precisamente lo que podría haber supuesto un golazo. Muchos golazos vemos en fútbol playa, además de este calibre. La levanta directamente Jordán Diane para ponerla hacia el segundo palo. Se marcha la pelota desviada. Todo acaba finalmente con saque de portería y con balón para Barriada La Playa. Vamos a 2 minutos y medio para que ambas contendientes lleguen al final del segundo periodo con las opciones intactas, como veníamos vaticinando desde esta segunda parte. Muy atentos a ese disparo, se marcha la pelota por encima de los 3 palos. Muy desviada y al final habrá puerta. Con la opción de poder jugar arriba, con la opción de poder jugar en largo. Habrá saque de banda directamente con el pie. La buscaba hacia el primer palo, media vuelta. Tiene más remedio el conjunto de Barriada La Playa que jugar atrás. De largo por parte de Martina Sánchez, se queda finalmente en tierra de nadie para que ya el equipo de Fran Mejías, el que tenga la patria potestad de la pelota. Jugaba arriba María Vega. La pelota María Leal. Arrancaba en disposición de poder realizar un 1 contra 1 con la intención de poder encontrar espacios entre la defensa de Barriada La Playa. Va a ser el equipo que se encargue de sacar de banda, de ponerla en funcionamiento, de ponerla arriba. Saque de esquina. Están muy pendientes que en el caso de victoria de Fran Mejía las colocarían con empate a puntos, seguirían detrás en la clasificación, sobre todo por la diferencia goleadora. 13 segundos para el partido. Se nota cómo quema la arena. Ahí 13 goles los que tiene a favor en este caso, 9 en contra. Y con esto pues ponemos el punto y final a la segunda parte. Todo queda visto para sentencia en el último acto, en el tercer tiempo. Enseguida regresamos para conocer quién se va a llevar la victoria hasta ahora. Este marcador ha ido 2 veces por delante el conjunto del puerto de Santa María, el Barriada La Playa. 2 veces que le ha empatado el Fran Mejías de Chiclana.
Listos ya para la disputa del último periodo. Veremos a ver si es el último, porque en caso de permanecer, como ya hemos hablado antes, en empate, nos iríamos a un tiempo extra. Es decir, aquí el empate no vale. Lo importante es que solamente pueda quedar un equipo como ganador de este partido, ya sea en el tiempo extra o incluso en la tanda de penaltis, ya que en caso de quedar así, pues sumarían un punto. Pues aquí se pone de manifiesto y comienza ya los últimos 12 minutos, o quién sabe si una pequeña prolongación. Todo dependerá de lo que hagan las protagonistas sobre la arena de este estadio municipal de Guadalcacín. Sin duda, presenta un ambiente muy espectacular para la práctica del fútbol playa. El avance es por la parte derecha, se saca el disparo, primer palo, va a ser saque de portería para Barriada la Playa. Primeros intentos por parte de Fran Mejías en este tercer tiempo. La tiene el conjunto del Puerto de Santa María por medio de Martina Sánchez. Decidió buscar la volea hacia la parte contraria del terreno de juego. La rescata, sin embargo, María Vega para empezar a jugar con sus compañeras. Atrás era Marta Vidal. Es la que tiene la pelota, la que levanta la cabeza, la que decide buscar un hueco, un espacio sobre la parte derecha. Vemos el avance por parte de Fran Mejías, el equipo del Chiclana de la Frontera de la provincia de Cádiz. Durante esta segunda parte, sin duda, ha cogido muchísima confianza dentro de este terreno de juego, que nos está regalando grandes momentos, con grandes golazos, sobre todo de grandes protagonistas. Una de ellas es Alejandra Pino, que ha logrado firmar, sin duda, un golazo hacia la escuadra, que hace que mantenga por el momento este empate a 2 en el marcador. El dominio lo ha llevado claramente desde el principio Barriada la Playa, pero como veníamos diciendo, esa confianza la ha ido cogiendo poco a poco el conjunto de Fran Mejías. Por cierto, tiro libre muy directo para el equipo de Fran Mejías, que va a tener su oportunidad de poder materializar un gol. Todo ya más que preparado para la ejecución, para el disparo. Aquí puede llegar el desequilibrio. Atención al golpeo. Se marcha por encima de los 3 palos. No inquietó a la portera. Saque de portería para las del Puerto de Santa María. Lo vemos en la repetición, el disparo con la pierna zurda. Tenía, sin duda, muy buena intención, pero lo que ha faltado no ha sido otra cosa que la colocación para inquietar a la portera de Barriada la Playa. La recibe Alejandra Pino. Se produce intercambio de golpes, balón dividido que se lo lleva finalmente Fran Mejías. Hacia la parte derecha para Jordán Diane. Llegaba también a la presión Mar. Ahí vemos la repetición del disparo anterior. Se marchó por encima de los 3 palos. Todo quedó en nada, con la intención que tenía bastante clara de poder acercarse cada vez más al desequilibrio de este marcador, que va con empate a 2 en el marcador. Recibe Marta Vidal. Desde posición atrasada, al final acabó atravesando la pelota en el rectángulo de juego, provocando el saque de banda para Barriada la Playa. Allá va el envío buscando el segundo palo. Va a acabar directamente en dominios de la portera, en dominios de la guardameta María Vega. La recogía, sin embargo, Marta Garrido. Otra vez a las manos de María. Busca su avance Barriada la Playa. El disparo. ¡Golazo de categoría!
Desde lejos otra vez más. Estamos viendo un partido lleno de goles, lleno de golazos. Desde su propio campo consiguió de esta manera poder establecer el 3-2 en el marcador. Impresionante el disparo. Desde lejos, acaba directamente en la escuadra. Esto supone el 3-2 y esto le da más alas que nunca a Barriada La Playa en su incursión para poder conseguir la victoria, para poder sumar de 3 y para poder colocarse en cotas más altas en esta clasificación. Por cierto, después de este partido, a las 6:15 de la tarde aproximadamente, dependiendo de cómo acabe este encuentro, tendremos un Pozalbense femenino B contra Club de Fútbol Femenino Barbate. Ataca Barriada La Playa en campo contrario. Recupera sin embargo la pelota María Vega. Decidió jugar hacia la parte derecha del terreno de juego. Pugna por la pelota tanto Lucía Cebada como las 5, como Marta Garrido. Con una media vuelta consigue sobreponerse. Se saca el disparo contra el palo para adentro. Marta Garrido firma un gol. Marta Garrido hace que Barriada La Playa tome un poquito más de distancia en el marcador. Ahí lo vemos cómo se ha sobrepuesto ante la presión aplicada por Fran Mejías. Y ese disparo impacta directamente contra la madera y acaba dentro de la portería. Se convierte en el 4-2 en el marcador. Le da más alas que nunca al equipo del Puerto de Santa María de Cádiz. Recordemos que este gol no se pone ni mucho menos el punto final a lo que es este partido, porque todavía queda bastante. Queda menos de 7,5 para que cumplamos el tiempo reglamentario en principio. Con este resultado, con este 4-2, la victoria se la adjudicaría directamente el equipo de Barriada La Playa, que le permitiría sumar puestos en la clasificación, ya que no va a jugar en esta jornada Ciudad de Cádiz, ya que tenía previsto jugar su partido contra Cultural Asaco Motril, pero como habíamos indicado al principio de la retransmisión, este equipo se retiró a principio de temporada, por lo que hay una jornada de descanso para cada uno de los 9 equipos que participan en este grupo B, por lo que esto le permitiría a Barriada La Playa situarse por el momento en la tercera posición de la tabla y con un partido más empatado a puntos con el líder, con Aguadulce Polideportivo, y que sin duda sería el partido estrella de esta jornada número 4 y que va a tener lugar a partir de aproximadamente, si se cumplen los tiempos, las 9:15 de la noche. El plato fuerte, el líder contra el segundo clasificado, pleno de victorias para las almerienses frente a las sevillanas, que tienen en su casillero un empate y 2 victorias consecutivas. A la carga Barriada La Playa, esto es otra historia. La parte derecha busca su avance, el envío hacia el segundo palo con mucha paciencia. Estaba esperando María Bertón una oportunidad de poder asestar el golpe final. Volvía otra vez a esperar desde esa posición para rematar de cabeza, pero todo acaba finalmente con saque de banda para las futbolistas de Club de Fútbol Fran Mejías. Martina Sánchez. Había jugado arriba, se escapa la pelota, línea de fondo, va a ser puerta para el equipo de Chiclana de la Frontera. María Leal no se entiende con su compañera a la hora de buscar la recepción. Le permite jugar rápidamente a Barriada La Playa. Quedan 5 minutos para saber qué equipo se va a llevar la victoria en este partido. Partido muy intenso, partido de altos vuelos, muy rápido, sobre todo por lo que se ha visto
en la primera y en la segunda mitad. En este tercer tiempo empieza a acusarse cada vez más el cansancio. Y aquí sobre todo es importante tener en cuenta la preparación física a la hora de poder afrontar estos partidos tan importantes. Allá va el disparo por parte de María Bertón, se marcha muy desviada la pelota por encima de los 3 palos. La máxima goleadora se posiciona con 5 goles en este grupo B. Y para estas jornadas, que para este fin de semana va a tener lugar que está teniendo lugar aquí en Guadalcacín, en el Estadio Municipal. Se desquita de la pelota, barriada la playa, balón directamente hasta la línea de fondo, supondrá saque de portería, la va a jugar el equipo de Fran Mejías. Ya vemos el disparo anterior de la capitana, de Marta Vidal. Tenía muy buena idea a la hora de golpear. Persisten e insisten, no se dan por vencidos. Desde la parte derecha era Jordán la que se acercaba a prolongar ese avance. Balón hacia las manos de Martina Sánchez. Juega en largo. Hacia arriba, no se pudo sacar el disparo porque la pelota en primera instancia llegó María Vega. La protege Marta Vidal. Aplicaba la presión Alejandra Pino. No tuvo más remedio que jugar atrás con María Vega. Abre hacia la parte derecha, levanta la pelota y decide buscar el pelotazo arriba, parte contraria. Ha rescatado finalmente Diane. En la línea de fondo, pase, primer palo. La pelota sobre la línea de gol no termina entrando. Se salva de una buena barriada a la playa porque ha estado a puntito Fran Mejía de poder firmar el tercero. Otra pelota, otro disparo desde la parte de atrás. Lo vemos en la repetición. Pudo rescatar la pelota la capitana Marta Vidal. Impactó contra el palo y eso le ha permitido que la pelota pues en cierta parte no haya entrado. Cosa que en otras ocasiones sí que ha ocurrido, pero en este caso no. Y al final se llevó el gato al agua, barriada a la playa. Vuelve a intentarlo de nuevo, disparo con pierna zurda, la parada es bastante buena, aseguró. Tuvo esa suficiente tranquilidad como para poder parar la pelota y lo vemos en la repetición, el disparo. Se marchó directamente a la arena. Por cierto, jugadora que se encuentra tendida. Sobre la cancha, dos protagonistas. Las dos porteras, tanto María Vega como Martina Sánchez. A la espera de que se puedan recuperar para poder continuar disputando los siguientes minutos de esta jornada número 4 de Segunda División. Segunda División femenina. El calor empieza a acusar fuertemente sobre la arena de Guadalcacín. Ya vemos como poco a poco van ya retomando el aliento. Las porteras que se han quedado tendidas sobre la arena de este Estadio Municipal de Guadalcacín. En breves va a poder continuar el partido cuando las protagonistas puedan estar en disposición para la disputa de los siguientes minutos. Queda menos de 2 minutos para que podamos llegar al final de este partido. Ahí veíamos a María Leal. Mientras tanto, también el resto aprovechan para posicionarse muy cerquita de esa sombra que también les da un cierto respiro cuando se encuentran muy cerquita de la zona de banquillos.
Me da la sensación de que va a haber cambio en la portería para poder sustituir a la portera que se encontraba con esos pequeños, vamos a decir, no pequeño problema, sino también un problema importante, porque el calor en esta época del año pues hace que, sobre todo con la arena ardiendo y además con ese sol de justicia que azuza la localidad de Guadalcacín. Pues parece ser que no va a ser necesario el cambio de portera en esta ocasión, por lo que así van a poder continuar tanto Martina como María Vega. Las dos porteras que defienden los palos. Martina de Barriada la Playa y María Vega del Club de Fútbol Fran Mejías. Bueno, se va a reanudar el juego. Han aprovechado también las jugadoras para hidratarse. Ya se pone otra vez el balón en juego. La tiene Martina. Intentó poner el pase arriba. Y ahora la progresión por parte de las futbolistas de Fran Mejías. Deciden cambiar la orientación de la pelota. Pase entre líneas. La pared es bastante buena. El disparo hacia el primer palo por parte de la capitana, por parte de Marta Vidal. Termina finalmente en nada. Queda muy poquito para que lleguemos al final. Y el balón acaba finalmente en los dominios de Barriada la Playa. Jugando atrás, la Mar. Martina. Se ha sacado directamente el disparo. Balón hacia las manos de la portera, parte de María Vega. Buscaba la réplica, parte derecha. Vamos a tener finalmente saque de banda, 55 segundos. Estamos a punto de llegar al final del partido. El disparo se marchó finalmente a las manos de la portera. María del Mar fue la protagonista a la hora de golpear. María Bretón, posición adelantada, rodeada de dos futbolistas, intentó proteger la pelota. Ahí nos percatamos del disparo que llegaba hacia el primer palo. Logró atraparla finalmente Martina. Otro servicio más hacia el segundo palo. Se va a perder la pelota por el costado. Todo acaba finalmente con saque de banda para las jugadoras de Fran Mejías. Es María. Jugó arriba, parte izquierda. Sacaba el disparo. Finalmente acaba en las manos de María Vega. Pues aquí se pone el punto y final a este partido. Victoria sufrida, pero finalmente es una victoria importante para Barriada la Playa, equipo que está cuarto clasificado y que por el momento se suma a la cabeza de los líderes en detrimento de Ciudad de Cádiz. El resultado que ya ven en pantalla es de 4-2 para Barriada la Playa ante Fran Mejías, que va a tener que esperar a la siguiente jornada para poder puntuar de 3. Esperemos en este grupo B tan competido. Hacemos un breve alto en el camino a los que no. Muchas gracias por estar al otro lado. Ahora, a las 6:15 aproximadamente, seguiremos con el siguiente encuentro, seguiremos con el siguiente partido que va a enfrentar a Pozo Albense Femenino y a Club de Fútbol Femenino Barbate. No se muevan, enseguida regresamos. Hasta ahora.